El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que se desvanecía lentamente en azul profundo. Las nubes finas se extendían como velos sobre el horizonte, y el aire cargado de humedad anunciaba la llegada de la noche. El pequeño pueblo de San Jerónimo quedaba a orillas de un río que cruzaba la región como una serpiente plateada, ondulante y serena durante el día, pero temida al caer la oscuridad. Era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde las casas aún eran de madera, los faroles amarillos parpadeaban y las historias se transmitían más por susurros que por libros. Entre todas, había una que los ancianos contaban con especial cuidado: el susurro del río, una leyenda que advertía a los jóvenes de no acercarse a las aguas después del anochecer. Decían que el río tenía memoria, que guardaba los lamentos de aquellos que habían desaparecido en sus profundidades. Algunos aseguraban que bajo la corriente se escondían almas que jamás encontraron descanso. Otros juraban haber escuchado, en las noches más calladas, voces que emergían entre el murmullo del agua, llamando por su nombre a los vivos. Las madres repetían la historia a sus hijos antes de dormir, como una advertencia disfrazada de cuento. Si escuchas tu nombre junto al río, no respondas. Pero los jóvenes, incrédulos y curiosos, solían poner a prueba la leyenda, hasta que el miedo o la tragedia los hacía callar. Esa tarde, Sofía, una muchacha de 19 años de cabello castaño y mirada inquieta, caminaba por la orilla del río con los audífonos colgando del cuello. El aire olía a humedad, a tierra mojada y hojas secas, mientras las cigarras lanzaban sus últimos cantos del día. El sonido del agua corriendo tenía algo hipnótico, una melodía irregular que parecía acompasarse con su respiración. Había crecido en San Jerónimo, pero nunca había creído en supersticiones. Su abuela, sin embargo, le repetía siempre: «Nunca escuches al río cuando cae la noche, niña. Sus voces no son para los vivos». Sofía solía sonreír ante esas advertencias, convencida de que eran simples mitos de pueblo, ecos de una época en la que el miedo era una forma de control. El sol desapareció del todo, y la bruma comenzó a levantarse como un velo que se extendía desde el agua hacia los árboles cercanos. El río parecía distinto. Su corriente era más lenta, casi perezosa, y la superficie del agua reflejaba el cielo oscuro como un espejo líquido que respiraba. Sofía se detuvo en un punto donde la corriente formaba un remolino leve, un giro continuo que parecía observarla. El sonido era diferente, como si debajo del murmullo habitual hubiera un tono más bajo, más profundo, casi humano. Inclinó la cabeza, intentando distinguirlo mejor. Por un instante, creyó escuchar su propio nombre: Sofía. Se quedó inmóvil. El corazón comenzó a latir con fuerza y la piel de sus brazos se erizó. «Debe ser el viento», se dijo, aunque el aire estaba completamente quieto. Dio un paso atrás, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y temor, la obligó a quedarse, como si el mismo río la llamara. Cerró los ojos y escuchó de nuevo. Esta vez la voz fue más clara, más cercana, arrastrada por el fluir del agua. «Ayúdame». Era un susurro desesperado, tembloroso, cargado de una tristeza que parecía humana. El escalofrío que recorrió su espalda la hizo tropezar con una raíz oculta entre las sombras. Cayó de rodillas, con las manos hundidas en la tierra húmeda. La textura fría del suelo la ancló a la realidad, pero el rumor del río aumentaba, y entre las ondas comenzó a distinguir más voces, un coro de lamentos que ascendía desde lo profundo. Algunas parecían gemir, otras rezar, y unas pocas, entrecortadas, pronunciaban su nombre una y otra vez. La sensación era sofocante, como si el aire se volviera más pesado con cada palabra. Levantó la vista y observó cómo la luna se reflejaba en el agua con un resplandor pálido, casi enfermizo. Por un instante, Sofía juró ver sombras moviéndose bajo la superficie, figuras que se retorcían lentamente, como cuerpos atrapados en el fondo. No sabía si eran ramas arrastradas por la corriente, ilusiones creadas por el miedo o algo mucho más antiguo y oscuro. Su respiración se volvió agitada, y el sonido del agua parecía responderle, repitiendo cada jadeo como un eco burlón. A lo lejos,
El sonido de una campana rompió el silencio del valle. Era la campana de la iglesia del pueblo, marcando las 9 de la noche. El tañido se expandió entre las montañas, y por un momento el río pareció callar, como si escuchara también. Sofía aprovechó ese silencio para levantarse lentamente, con las piernas temblorosas y la mirada fija en el agua. Dio un paso atrás y otro, hasta que el murmullo volvió a llenarlo todo, más suave, pero más persistente. Se giró para marcharse, y mientras se alejaba entre los árboles, juraría que aún escuchaba su nombre, arrastrado por el viento y el susurro del agua. Sofía. Esa noche, Sofía no pudo dormir. El murmullo del río seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de apagar. Cerraba los ojos y volvía a escuchar su nombre, el tono arrastrado y húmedo de la voz que parecía surgir desde un abismo. Al amanecer, se dijo que todo había sido una ilusión, la bruma, el cansancio, la sugestión. Sin embargo, algo dentro de ella no la dejaba tranquila. El río la había llamado, y de algún modo esperaba su respuesta. Durante el día, San Jerónimo seguía su rutina habitual. Los niños jugaban en la plaza, los hombres trabajaban en los cultivos, y las mujeres se reunían frente a las casas a hablar del clima. Pero Sofía se sentía ajena a todo. A cada paso que daba, tenía la sensación de que alguien la observaba. Cuando cruzó frente al puente, juró ver una figura de pie junto al río, delgada, inmóvil, con el rostro vuelto hacia ella. Parpadeó. Y ya no había nadie. Esa noche, mientras cenaba, su abuela notó su inquietud. «Tienes la mirada perdida, niña», le dijo. «¿Has vuelto al río?» Sofía bajó la mirada. «Solo pasé cerca. Escuché algo raro». La anciana se persignó de inmediato. «Te lo advertí. El río no habla, pero guarda voces. Los que se ahogaron allí no descansan. Buscan compañía». Sofía intentó sonreír, pero su estómago se encogió. Aquella frase, «buscan compañía», le quedó dando vueltas toda la noche. Finalmente, vencida por la curiosidad o por algo más fuerte, tomó una linterna y decidió volver al río. El aire era frío, casi cortante, y las luciérnagas flotaban como pequeñas brasas entre los árboles. A medida que se acercaba, el sonido del agua se hacía más claro, más vivo, como si el río la esperara. El cauce brillaba con la luz de la luna. El remolino seguía allí, girando lentamente, reflejando destellos plateados. Sofía encendió la linterna y apuntó hacia el agua. Entonces lo vio. Algo flotaba en medio de la corriente. Parecía un trozo de tela, o una mano. Dio un paso más cerca y, al hacerlo, el barro cedió bajo sus pies. Cayó de rodillas, y el agua helada le salpicó las manos. Cuando alzó la vista, la linterna parpadeó y se apagó. El río quedó sumido en una oscuridad absoluta. Entonces las voces comenzaron. Primero, un murmullo bajo, casi imperceptible. Luego, una mezcla de lamentos, risas ahogadas y suspiros. Sofía se cubrió los oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. «Sofía, ven con nosotros», decían. «Nos ahogamos aquí. No queremos estar solos». Intentó levantarse, pero algo la sujetó del tobillo. Un tirón brusco la hizo perder el equilibrio y cayó de bruces contra el barro. Pataleó, buscando liberarse, hasta que logró soltar el pie. Se arrastró hacia atrás, jadeando, mientras el remolino frente a ella burbujeaba con fuerza. Por un instante, el agua se abrió, y algo, una silueta translúcida, con ojos vacíos y boca abierta en un grito, emergió apenas del cauce. El rostro era borroso, pero Sofía lo reconoció. Era Clara, su amiga desaparecida hacía 3 años. El grito de Sofía se mezcló con el rugido del río. Corrió sin mirar atrás, con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar al camino principal, tropezó y cayó, llorando y temblando. Detrás de ella, el murmullo del río seguía, más fuerte que nunca, como si las voces celebraran su huida, o la estuvieran marcando como su próxima víctima. No se atrevió a mirar atrás. No lo sabía aún, pero el río la había escuchado también. Esa madrugada, Sofía despertó sobresaltada. Juraría haber escuchado golpes en la ventana. Se incorporó,
con el corazón aún latiendo con fuerza, y vio cómo las cortinas se movían con el viento. Afuera, la noche seguía oscura, pero algo no encajaba. El aire estaba denso, cargado de humedad, y en la distancia se escuchaba el río, demasiado cerca. Era imposible. El cauce quedaba a más de 1 kilómetro, pero el sonido del agua golpeando las piedras parecía provenir justo bajo su ventana. Con un nudo en la garganta se acercó al cristal. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. Detrás de ella, algo se movió. Una sombra fugaz, como una figura que pasaba lentamente por el pasillo. Giró con rapidez, pero no había nadie. Tomó su linterna y avanzó, temblando. Cada paso hacía crujir la madera del piso como si la casa misma respirara. Cuando llegó a la sala, el silencio era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj y, por debajo de ese sonido, un leve goteo. Miró hacia la puerta. Una delgada línea de agua se filtraba por debajo. Su corazón se detuvo. Lentamente la abrió, y el mundo se volvió imposible. Frente a ella, el río se extendía como si hubiera invadido el pueblo entero. Las calles, las casas y los árboles estaban sumergidos en una corriente silenciosa que brillaba con luz de luna, y en el agua, flotando a la deriva, había rostros. Sofía retrocedió horrorizada. Las figuras la rodeaban, sus cuerpos translúcidos se movían con suavidad en el agua que ya le llegaba a los tobillos. Podía verlos claramente ahora. Eran los desaparecidos de San Jerónimo. Hombres, mujeres, niños. Y, en medio de ellos, Clara. Tenía los ojos vacíos, pero su expresión era serena, como si el sufrimiento hubiera sido reemplazado por una extraña paz. Extendió una mano hacia Sofía. «Ven», susurró la voz, la misma que había escuchado junto al río. «Ya no tengas miedo». Sofía quiso correr, pero sus piernas no respondían. El agua seguía subiendo, fría, implacable. Miró a su alrededor. El interior de la casa desaparecía bajo la corriente. Los muebles flotaban, los retratos se caían de las paredes. Su abuela gritaba su nombre desde el piso superior, pero el sonido se desvanecía entre los murmullos del agua. Las voces la rodeaban, suaves y persistentes. «Ven con nosotros, ven con nosotros». Entonces, todo se volvió silencio. Sofía dio un paso hacia adelante. El agua la cubrió hasta el pecho. Otro paso más, y su linterna cayó, hundiéndose lentamente en la oscuridad. Alzó la vista y vio a Clara frente a ella, extendiendo su mano una vez más. Sofía la tomó. La corriente se la llevó. A la mañana siguiente, el río había vuelto a su cauce normal. Los vecinos encontraron la puerta de la casa abierta y marcas de humedad en las paredes, pero ni rastro de Sofía. Solo su linterna, encallada entre las piedras, aún encendida, lanzando destellos hacia el agua. Dicen que desde entonces, cuando el viento sopla desde el valle y la luna llena se refleja en el río, puede escucharse una voz nueva entre los susurros del cauce. Una voz joven, dulce, que llama con tristeza a los vivos. «Ayúdame».